Muy nutritiva para todos, y hoy lo voy a presentar. Ya está con nosotros en la mesa de trabajo, en este espacio radial en Que Mañana, el señor Héctor Catani junto a nosotros. Héctor, ¿cómo le va? Bienvenido, es un placer tenerlo acá y obviamente compartir esta linda jornada de mañana martes. ¿Cómo le va, Héctor? Bueno, gracias, Richard, aquí estamos bien animados entonces para tomar contacto con usted y con la audiencia, y un saludo especial a todos los oyentes. Yo me preguntaba, así, bueno, hablando, ¿no? ¿Cómo se siente en el programa? Ya, ¿cuánto es? Esta es la tercera, cuarta, ¿no? La cuarta, sí, la cuarta entrevista, bueno, la charla que tenemos acá. ¿Eh? Sí, no, muy bien, y aparte siempre con expectativas, porque, por ejemplo, ayer había como 3 personas, durante el día me llamaban, ¿iba a estar mañana en la radio? Preguntando. Y a la noche le escribí a usted, ¿está todo bien para el programa? Sí, porque la gente me llama y bueno, o sea que hay gente con expectativa de que llegue el martes. Claro, pero ¿qué ha encontrado, digamos, en las personas que quizás buscan algún tipo de contención también, ayuda, charla, ¿no? Sí, yo creo que le he mencionado, Richard, que sí. Hubo algunos oyentes que se han acercado a nuestra iglesia, han venido a compartir reuniones con nosotros, y algunos viven aquí muy cerca de la radio, y le hemos venido a buscar. Así que bueno, todo este espacio nos abrió esa posibilidad de tomar contacto con la gente y en atender algunos asuntos especiales en los que intentamos ser de ayuda, de bendición, como decimos nosotros. Claro, pero para mí, de verdad, lo dije fuera del aire, también es un placer que esté acá charlando sobre diferentes temas, ¿no? El pasado tema que hablábamos por el tema del fracaso, por ejemplo, que mucha gente hemos tropezado y vamos a seguir tropezando, ¿no? Y para verlo y tomarlo de mejor manera, ¿no? Esa cuestión de la vida que nos sucede. Y que en algún tiempo vamos a tener que retomar ese tema, ¿no? Porque no está agotado y ha tenido una enorme repercusión, ¿no? Como le contaba, hay gente que está subiendo al YouTube espacio, y entonces hay mucha gente ya en distintos países mirando y bueno, y haciendo comentarios. Hasta ahora todo positivo. Claro, y ahora los amigos que también de Héctor que están disparados en todo el mundo. Sí, ¿no? sí. Y las redes sociales hacen ese puente, ¿no? Para que podamos llegar a diferentes lugares también. Sí, es tremendo eso y la repercusión, y bueno, y como usted dijo, estamos aquí ya en la mesa de trabajo, o sea que ya es un trabajo. No sé si... Pero claro, bueno, hoy queríamos charlar, la pasada semana nos entraban mensajes sobre este tema de las religiones, ¿no? En el mundo tenemos el cristianismo, qué sé yo, el islam, el budismo. A veces tenemos nombres hasta que, o sea, chequeando los datos, hay más de 6.000 religiones en el mundo. Sí. Y quizás nosotros lo conocemos como nombre, qué sé yo, 10 o 5, ¿no? ¿Qué pasa con las religiones, Héctor? Bueno, mire, yo le cuento, yo hace 40 años... Me gustaría también definir la palabra religión. Sí, ¿no? Bueno, ahora se la explico. Yo hace 40 años que leo la Biblia y por lo tanto en los años de seminario estudiábamos todos los que tenía que ver con grupos religiosos. Yo se los voy a dividir en 4 grupos para tratar de aclararle al oyente, y después le explico lo que significa religión. Bien. Nosotros tenemos propiamente lo que se llama religión en el mundo, que son 6 religiones grandes, donde, como usted dijo, está el hinduismo, el budismo, el islamismo, el judaísmo, el catolicismo romano y el cristianismo, que es una cosa diferente. Después yo voy a mencionar algo de eso. Ahora, entonces después tenemos lo que se llaman sectas. Las sectas son desprendimientos, se desgajan, también se llama cisma, entonces se dividen en sectores reducidos y generalmente obedecen a un gobierno vertical, es decir, tienen una persona como líder que es el que baja todas las directivas. Y después tiene lo que se llama denominaciones, ¿no? Por ejemplo, dentro del grupo de sectas entran lo que conocemos como testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, después está la secta Moon, y bueno, y hay otras que no son tan conocidas acá. Y después el tercer grupo religioso grande se llaman denominaciones.
Entre las más conocidas están los que conocemos como los anglicanos, los presbiterianos, los metodistas, los hermanos libres, los episcopales, bueno, y ahí están los grupos, ¿no? Ahora, la palabra religión es de origen latín y eso habla de religar, ¿eh? Ese es el hombre quiso reestablecer una comunión con Dios, pero en sus términos. Claro. Y yo quiero definir la religión, es algo donde se puede hablar mucho de Dios, pero la gente no va a encontrar al Dios verdadero en ninguna religión. ¿Religión es hablar de Dios? Bueno, la religión es un conjunto de doctrinas que se manifiestan a través de rituales y ceremonias. Vamos otra vez. Es un conjunto, la palabra doctrina significa enseñanza. Es un conjunto de doctrinas o enseñanzas que se manifiestan a través de ceremonias y rituales. Depende de la religión, es el ritual o la ceremonia que hace. Pero las religiones es un producto humano donde el hombre en sus términos trata de recomponer una relación perdida con Dios. Por eso la religión significa religar o volver a comenzar. Pero si usted, por ejemplo, lee la Biblia no habla de una religión, aunque explica el origen de la religión. Después, si usted tiene ahí una pregunta, si no, ya le voy a arrancar desde Génesis, cómo surge la primera religión en el mundo. ¿Cómo? A ver, estaría bueno. Ya estamos listos para arrancar. Para iniciar. Sí, porque muchos hablamos, por ejemplo, vienen las fiestas Navidades, el nacimiento, tenemos diferentes inicios, ¿no? Sí. de año o de vida, digamos, acá más de 2000 años, 2021, 2022. Antes de Cristo, después de Cristo, o sea, son varias etapas que uno es difícil engranar y sacar un concepto de todo eso. Sí, bueno, le cuento que una parte de la primera religión que existió en el mundo tiene una conexión con la Navidad de hoy. Pero vamos por parte. Bien. Tenemos que, para los que leen sus Biblias o algo, tienen que buscar en el libro de Génesis. Es el primer libro de la Biblia. Ahí está la primera religión y en el libro de Apocalipsis 18 está la última religión, la que forma parte de los días que vivimos. Y están conectadas por un hilo histórico, ¿no? La primera religión en Génesis 10, versículos 8 a 10, había un hombre que se llamaba Nimrod. Nimrod, dice, era un bisnieto de Noé. Noé tuvo un hijo que se llamaba Cam, Cam tuvo un hijo que se llamaba Cus, Cus tuvo un hijo que se llamaba Nimrod. Y este era un fundador de imperios. Él fundó el conocido imperio de los babilonios. Él fue el que estableció, después del diluvio, por eso tiene conexión hasta hoy, ese fue el primer nuevo orden mundial. Él quiso establecer el orden mundial, que hoy se está repitiendo lo mismo que él hizo en Génesis. Y ya vamos por parte. Entonces él instaló la religión, unió el poder religioso con el poder político y el poder económico. Esto es muy importante que no se pierdan esto. La unión, la religión es la unión del poder religioso, el poder político y el poder económico. Y entonces este hombre inventó un camino para llegar al cielo, un camino propio. No era el camino que Dios marcó, era el camino del hombre. Por eso le dije, la religión es un producto humano. Y él edificó la Torre de Babel. La Torre de Babel se levantó, hoy se puede ver, está en el territorio que pertenece al país de Irak. Ahí está la Torre de Babel. Entonces él dijo así, para los que leen sus Biblias en Génesis 11, dice, hagamos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Esa era la meta, o sea, todo el poder religioso, político y económico se unió para encontrar un camino para llegar al cielo por sus propios medios. Ahora él estableció lo que yo le dije, el nuevo orden mundial. Ese no era el programa de Dios, no era el plan de Dios. Entonces Dios detuvo esa obra enviando una confusión de lenguas. El mundo no tenía una sola lengua. Entonces cada vez que encontramos a un coreano, un japonés, un brasilero, un portugués y no podemos comunicarnos, el problema viene ahí en Babel, porque hasta ahí el mundo tenía una sola lengua. Y Dios envió una confusión y ese proyecto fracasó.
así como va a fracasar el proyecto actual del nuevo orden mundial. Ese dato es muy interesante, ¿no? Porque, a ver, uno cuando habla de religión y busca el tema por el lado de la salvación, ¿no? En busca de llegar hacia Dios y no llegar hasta otro lado, busca el tema de la religión, de la fe, ¿no? De inclinarse a un Dios. ¿Para qué? Para llegar a una salvación. Claro, por eso el proyecto de esa torre dice cuya cúspide llegue al cielo. Ese hombre, Nimrod, dice la Biblia, el nombre Nimrod significa el rebelde, así se traduce desde el hebreo, el rebelde, o sea que él se opuso a Dios, ¿no? Y dice la Biblia que él era un vigoroso cazador, y era el primer poderoso en la tierra. Sí, esos son términos bíblicos. Era el primer poderoso en la tierra y vigoroso cazador. Ahora, cuando uno pone la lupa sobre esa frase en la lengua hebrea, como fue escrita, vigoroso cazador, no era un cazador de fieras salvajes, sino que era un cautivador de almas. Un cazador de almas. Y eso es lo que hace la religión. Busca adeptos, cautiva almas y la somete a un sistema de doctrinas o de enseñanzas de hombres, ¿no? Así que ahí tenemos el origen de la religión en Nimrod. Y ahora le explico algo así y le dejo el lugar para una pregunta. Allí este hombre comienza lo que se llama las religiones de misterio en Babilonia. Y dentro de las religiones de misterio había un culto que es el culto del arbolito de Navidad. Este hombre tuvo una relación incestuosa con su mamá. Su mamá se llamaba Semiramis. Esto ya no está en la Biblia, eso usted lo va a encontrar en la historia. Bien. ¿No? Y Nimrod tuvo una relación incestuosa y a este hombre hay matices en la historia, o sea que hay como dos historias, ¿no? Pero este hombre lo atropelló un jabalí salvaje y fue enterrado junto a un árbol que estaba ya muerto ese árbol, ¿no? O sea, estaba podrido el árbol, ¿no? Y allí ese árbol renació. Y eso fue un 25 de diciembre, y entonces ahí empezó a celebrarse un culto de renacimiento, de resurrección a Nimrod. La Navidad que se ve hoy no tiene nada que ver con el cristianismo, sino que la Navidad que se celebra hoy tiene su origen en esa religión de misterio en Babilonia. Esa mujer, Semiramis, tuvo un hijo que se llamó Tamuz. Él sí aparece en la Biblia. Y había un sistema de culto que Dios prohibió. Pero para no irme por las ramas, porque no soy Tarzán para irme por las ramas, claro, ese Tamuz es de donde se toma la letra T de su culto y donde se usa la cruz. La cruz que se usa hoy no tiene nada que ver con el cristianismo. La cruz que usa mucha gente, que la gente no sabe, tiene relación con esa religión de misterio y el culto a Tamuz, que Dios lo prohibió a ese culto. Bueno, ahí está el origen de la religión. Ahora no, un gran saludo para acá, dice, saludos pastor, dice atentamente José Choque. Gracias José, gracias. Ahí, bueno, creo que cuando uno habla de creación, de religiones, la creación de Dios, la creación de la Biblia, creo que es difícil comprender todo eso como para poder agarrar, digamos, esta religión que tomo, por nombre le pondremos X, y poder inclinarme por ese lado. ¿Cómo puedo encontrar esa base, ¿no?, de inicio para poder inclinarme a una religión? Bueno, la invitación principal, yo le invito a la gente a no formar parte de una religión, sino a formar parte de una relación personal con Cristo. Si nosotros, Richard, estamos muy lejos de lo que es el budismo, el hinduismo, el islamismo, o sea, son cosas que tocamos de oído. Entonces, por ejemplo, lo que está más cerca a nosotros, por eso se habla del mundo occidental y cristiano, o sea, el cristianismo y sus ramas es lo que está más cerca de nosotros. Entonces, la gran religión que hubo, que tuvo un matiz cristiano, pero no es la religión de la Biblia, es lo que conocemos como el catolicismo apostólico y romano. Ahora, yo les voy a explicar de eso. La primera iglesia es la iglesia de Cristo. La primera iglesia no es de Roma.
La primera iglesia nació en Jerusalén. Entonces todos los apóstoles eran galileos y allí comenzó la iglesia en una celebración judía que se llamaba Pentecostés. Ahí descendió el Espíritu Santo. Pedro se pone de pie con los 11, predica el mensaje del Evangelio, 3.000 personas creen en Cristo y son bautizados y se suman a la iglesia. Eso está escrito en un libro que se llama Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Eso es el Nuevo Testamento. Bien. Ahora, pasaron 300 años de historia. Esto es muy importante que la gente lo sepa. Y entonces había una pelea entre dos emperadores. Uno de ellos se llamaba Constantino y el otro se llamaba Magencio. Y ellos peleaban en las afueras de Roma en lo que la historia se conoce como la batalla del puente Milvio. Constantino no tenía ninguna posibilidad de ganar porque el ejército de Magencio era 3 veces más numeroso que el de él. Pero esa noche dice que Constantino tuvo un sueño y se le apareció una cruz de oro en su sueño. Y entonces decía, por este signo vencerás, pero en lengua latín, ¿no? Yo ya le hago la traducción. Y entonces al otro día él va a la batalla y de manera increíble él vence a Magencio y se transforma en el emperador de Roma. Y como él tuvo ese sueño, esa visión de una cruz, él deja de perseguir a los cristianos en todo el imperio romano y los invita a formar parte del poder político de Roma, lo mismo que en Babel. Este es el segundo escalón en la historia humana del nuevo orden mundial, y él junta el poder económico, el poder político y el poder religioso. La batalla de Milvio fue el 28 de octubre del 312. Y el mes de febrero del 313, Constantino convoca a todos los grupos cristianos y así surge la religión católica, apostólica y romana. Ahora, para que algunos van a decir, no, pero Pedro fue el primer papa. Este dato es muy importante, Richard. Pedro, usted lo puede buscar en toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Jamás Pedro estuvo en Roma. Jamás. No hay un solo texto que indique eso. Le digo más, no hay un solo documento histórico que acredite que Pedro estuvo en Roma. La iglesia en Roma fue comenzada por Pablo. Y ahí le doy un dato y después vamos ahí a las preguntas. En el año 49, porque hay que hablar de Biblia y historia, porque las dos cosas se complementan. En el año 49 el emperador de Roma era Claudio y él expulsa a los judíos de Roma. Y allí llega a Roma un matrimonio que es mencionado en la Biblia, se llamaban Aquila y Priscila. Y ellos se dedicaban a hacer carpas. Habían conocido al apóstol Pablo, porque Pablo también trabajaba en ese oficio de hacer carpas. Y así comienza la iglesia de Roma. Para los que leen la Biblia tienen que estudiar en el Nuevo Testamento una carta que se llama a los Romanos, capítulo 16, los primeros 6 versículos, hay toda una lista de cristianos en donde está la mamá de Rufo. Rufo fue el que llevó junto con Simón de Cirene la cruz de Cristo. O sea que la esposa de Simón, el que llevó la cruz de Cristo, el que cargó la cruz, y su hijo que se llamaba Rufo, bueno, la mamá de Rufo, esposa de Simón de Cirene, se congregaba en Roma. Y así empezó la iglesia, con Pablo, no con Pedro. En el año 64, cuando Nerón estaba en lo más alto del poder, Nerón incendia Roma. Y entonces, porque no le gustaban las calles y en su delirio, en su locura, él ve como Roma se incendia mientras tocaba la lira, dice la historia. Y la cabeza visible del cristianismo era Pablo, no Pedro, porque Pedro nunca estuvo en Roma. Y entonces él lo persigue a Pablo y Pablo muere en la guillotina. Pablo es decapitado. Para los que leen la Biblia, hay una carta de Pablo que se llama 2 de Timoteo 4, verso 5. Pablo dice, la hora de mi partida está cercana, yo ya estoy listo para ser sacrificado. O sea que la guillotina le tocó a él. Entonces, la religión que hoy conocemos en el mundo como católica, apostólica y romana, ese cristianismo no empezó, la religión romana no empezó en Jerusalén. Empezó con Constantino, año 313. Un poco de historia y un poco de Biblia ahí mezclado. Es interesante ver este inicio de las religiones y también de cómo se va desprendiendo también otras raíces, ¿no? Ahora, 2020, ponele 2019, 20, 21 que estamos ahora,
Tengo un dato interesante aquí que estaba buscando las estadísticas, por ejemplo, de las religiones, de los practicantes y de los no practicantes. Como primer lugar, digamos, ¿no? Está el catolicismo, que llega casi a un 40%, ¿no? Hablando en términos de un 100%. Pero los no practicantes son más. O sea, yo me defino como católico, pero no lo practico. Claro. No lo practico. De ese porcentaje del 37%, son 15% el que practica el catolicismo. Y en este último año, las personas que no creen, los ateos, han crecido, pero de manera increíble, ¿no? El no creer en un Dios, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve la religión? ¿Cómo se lo toma la religión? Bueno, y lo que es curioso, que el ateísmo también es una religión. El no creer. Que está basado en una creencia de no creer en Dios. Claro, es una creencia también. Sí, pero la misma palabra ateo denuncia la contradicción de su creencia. Es decir, de su creencia o de su no creencia en Dios. La palabra ateo es una palabra compuesta. A significa sin, y teo, que en realidad en idioma griego se pronuncia theos, que es el nombre de Dios, theos, ateo significa sin Dios, por lo cual ellos se equivocan al decir que Dios no existe, porque su palabra ateo quiere decir que Dios sí existe, pero ellos están sin Él, sin Dios. Claro. Dios existe, pero ellos no lo tienen. Entonces ellos es una religión basada en la incredulidad. Ahora, mire, Richard, en el mundo, este nuevo papa, que es argentino, ¿no? Francisco. Y él ahora ha captado o recuperado algunos millones de creyentes en la religión católica, ¿no? Por su nueva propuesta, por la apertura que ha hecho a los que estaban en concubinato, su guiño a los grupos de LGTB y todas esas cosas que los otros papas anteriores estaban en la vereda de enfrente. Entonces él ha recuperado muchísima gente, ¿no? Él es uno de los que está promoviendo lo que se llama el movimiento ecuménico. Ese es bajo el paraguas de Roma. Él invita a todos los grupos que se denominan como cristianos en el mundo, no importa las diferencias que tengan con ellos, él los invita a que se abriguen bajo el paraguas de Roma, bajo esta palabra que se llama ecumenismo. La palabra ecumenismo tiene que ver con algo que es mundial, universal. Y ese es el nuevo tercer orden mundial. Lo que pasó con Nimrod en Génesis, lo que pasó con Constantino, ahora lo estamos viendo con nuestros propios ojos, y este es el último tercer orden mundial. Por eso otra vez se une bajo Roma ahora el poder religioso, el poder político y el poder económico. Detrás de todos estos grupos están gente como Soros, como los Rockefeller, los Rothschild, que son los grandes millonarios del mundo. Y no voy a hacer ahí un enredo, pero el tema de las vacunas está metido aquí en ese mundo religioso. Y están las logias también. Ahí en Santa Cruz de la Sierra conocemos muchas logias, aún cerquita de la plaza principal de la 24 de septiembre. Ahí tienen unas sedes, y eso es la de los Reyes de Oriente y todo. Yo podría hablar de eso. Y esos son todos grupos secretos, que son grupos religiosos, políticos y económicos, que manejan el mundo desde la sombra. El último gran orden mundial. El primero fue en Génesis, y ahora nuestra generación está siendo testigo del tercer orden mundial, que en realidad es un desorden, porque mira, el mundo es un desorden total. Uno elige una religión, ¿y cómo lo puedo hacer? Bueno, a la hora de elegir de lo que tiene que ver con los cristianos, no son tan libres de elegir, porque la mayoría de las religiosos lo heredan del abuelo, de los padres, y seguimos lo que se llaman tradiciones. Bien, ¿no? Sí. Entonces, en la mayoría sí, ¿no? Se ve sí, eso. Ve, por ejemplo, una tradición fuerte en Bolivia, tiene que ver con la Virgen de Copacabana, por ejemplo, ¿no? Que ahora van a hacer festividades acá y sus danzas, sus cosas. En Santa Cruz tiene la Virgen de Cotoca, y allá en Oruro tiene la Virgen del Socavón, ¿no? Y después tiene la Virgen de Urcupiña.
¿no? Entonces, muchos de los devotos de estas vírgenes son algo que se heredó, una tradición que viene de los abuelos, de los padres. Entonces, no es gran número de personas las que son libres de elegir una creencia o una religión, si usted prefiere, ¿no? ¿Cómo? A ver, en esta rama de árbol que tenemos de religiones, ¿cómo siento que es la correcta? No, a ver, sin inclinarme, o como usted al inicio dijo, no es una religión, tiene que ser una relación personal. ¿Cómo elijo una relación, qué sé yo, buena o aceptable? O me entra esa duda. Bueno, tiene que haber un punto de partida. Y el punto de partida en la Biblia se llama el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, dijo Jesús, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de nuevo. El nuevo nacimiento se basa en 2 pasos. Número 1, reconocer que soy una persona pecadora. Y número 2, reconocer que Cristo puede ser mi Salvador. Cuando yo me reconozco frente a Jesús, no frente a un sacerdote, un pastor, un líder religioso, no, frente a Cristo, porque a quien yo ofendí con mi estilo de vida es a Dios, ¿no? Entonces yo le pido perdón a Dios por mis pecados, Él perdona mis pecados, y ahí comienza una relación personal con Él. El pecado me separa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo y el pecado es lo más ajeno a la naturaleza de Dios. Entonces, cuando yo reconozco que soy pecador, ahí se utiliza la palabra reconciliación. La reconciliación que Dios proveyó para el hombre fue en la cruz del Calvario. Un elemento de madera tan simple como una cruz fue el lugar donde Dios fijó para que el hombre se reconciliara con Dios, en la cruz de Cristo. Por eso Cristo murió ocupando el lugar del pecador. Y yo me acerqué a Cristo por medio de la fe, reconociendo que soy pecador. Él perdona mis pecados, Él me da la salvación eterna. Y ahí comienza una relación con Él, una nueva vida. Claro. Esto está reflejado en el bautismo. Los 3 pasos que habla el bautismo. Cuando una persona es bautizada, es sumergida en el agua. La palabra bautismo, Richard, es tomada de aquellas mujeres que lavaban la ropa en el río. Ve que golpeaban en las piedras la ropa, y cuando enjuagaban, ese acto se llamaba batipso, que significa sumergir o zambullir. Cuando yo creo en Cristo como mi Salvador, entonces yo me bautizo para identificarme con Él. El bautismo es algo simbólico. El bautismo no me salva ni me hace más santo. El bautismo nada más que es un testimonio público de mi fe en Cristo. Y observe cuáles son los 3 pasos. Cuando me sumergen en el agua, yo le estoy diciendo a la gente que yo morí a mi vieja vida, morí a mis viejos pecados, ¿no? Y cuando estoy en esa fracción de segundo debajo del agua, quiere decir que yo sepulto mi vieja vida. Y al salir del agua, mi compromiso es vivir una nueva vida con Cristo. Es decir, que el nuevo nacimiento que hubo en mi alma, en mi vida espiritual, yo lo reflejo cumpliendo los 3 pasos del bautismo. ¿Ve? Hay, cuando uno busca el perdón, busca un camino, busca en el momento más afligido de la vida, busca siempre apoyarse en Dios, hablan de la salvación, el perdón. La gente, tenemos miedo, tenemos temor a Dios de irnos a el camino del infierno o de esa cuestión, y por esa razón buscamos a Dios. Claro. Hay una palabra, Richard, que usamos poco en nuestra lengua, que es la palabra expectación. Bien. Cuando usamos ese término expectación, estamos hablando aguardar con impaciencia un gran suceso. Y en la Biblia dice así, que los hombres tienen expectación de las cosas que van a suceder. En otro texto habla, dice, una enorme expectación de juicio. Entonces, aunque la gente no sabe mucho de Dios, no sabe de la Biblia, no sabe nada de Cristo o poco de Cristo, la gente vive con esa expectación de juicio. Algo me va a pasar, algo me va a suceder, ¿no? Entonces, en esa inquietud del alma es donde uno busca un refugio. Y el refugio perfecto no es una religión, el refugio perfecto es Cristo. A Él hay que buscar. ¿Qué le puede decir a las personas que están escuchando en la radio y dicen,
no sé si estoy yendo bien a ese lugar, no sé si está bien, no me siento cómodo, o quizá me siento lleno y me siento feliz, contento de estar ahí para tomar y aceptar una religión. Bueno, O una relación, digamos. Sí, ¿no? una No hablo de relación. religión. Por eso, entonces cuando alguien que busca una iglesia, primero tiene que observar que la Biblia sea el centro de las reuniones. Si usted va a tener un hombre que se llama pastor, apóstol o el nombre que le quieran poner y le está hablando una hora sin la Biblia en la mano, entonces ya huya de ese lugar. ¿eh? Usted tiene que ir a un lugar donde la Biblia sea predicada, sea enseñada, sea explicada, y usted vuelva a su casa no emocionado, sino que vuelva con una enseñanza para poner en práctica en su vida. Cuando usted aprende algo de la Biblia y lo pone en práctica, eso se llama sabiduría. Sabiduría significa conocimiento aplicado. Escuché, aprendí, lo pongo en práctica. Entonces yo tengo que ir a una iglesia donde a mí me enseñan sabiduría, cómo aplicar las verdades de Dios. Tengo que ir a una iglesia donde yo me sienta en buena comunión con los hermanos. La palabra comunión significa que tenemos una fe en común. No es una bolsa de gato donde todo, o grillo, que todos hacen ruido. No, tenemos una fe en común, somos unidos. En este caso por la Biblia, el mensaje central de la Biblia es Cristo. Desde el primer texto de la Biblia en Génesis hasta el último se habla de Cristo. El primer texto de la Biblia dice así, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esa palabra Dios que aparece en el primer texto en la lengua hebrea es la palabra Elohim. Y Elohim, toda terminación im en hebreo es plural. Así que en el primer texto de la Biblia está la Trinidad. Y en el último texto de la Biblia, en Apocalipsis, termina diciendo: ven Señor Jesús, ven. O sea, del principio al fin. Cuando voy a una iglesia, me uno a otros que tienen una fe común en Cristo. Yo tengo que salir edificado. La iglesia me tiene que dar herramientas para enfrentar los problemas de la vida. Como hemos hablado aquí, la depresión, el fracaso, el desaliento. Cómo debo superar yo o enfrentar problemas en mi salud, problemas en el hogar, con la esposa, con los hijos. O sea, la Biblia me tiene que dar herramientas a mí para enfrentar cada circunstancia de la vida, y tiene que ayudarme a ir adelante, ¿no? Es tan amplio todo esto, se nos hace corto. Y una esto, cosa sí. más, Richard, yo tengo que ir a una iglesia donde enseñan la Biblia, donde tengo una fe común con otros, comunión, y donde yo pueda alabar a Dios, cantar. No importa si canta desafinado, porque usted canta para Dios y Dios ve su corazón, no si está en el tono exacto del cántico, ¿no? Y entonces la alabanza es expresar a Dios gratitud en mi corazón por lo que Él hace en mi vida. ¿Qué hace Dios en mi vida? Me perdonó de mi pecado, me sacó de lo bajo del pecado, me dio una vida nueva, me dio una salvación eterna. Y ahora después voy a otro paso en la iglesia, que es la adoración. Adoración es caer postrado delante de Dios, no delante de un hombre. Y la adoración tiene que ver con enaltecer el nombre de Dios. Una cosa es la alabanza. La alabanza expresa la gratitud por lo que Dios hace en mí. La adoración es darle gracias a Dios por lo que Él es. Y entre otras cosas, entre otros atributos, Dios es Salvador en la persona de Cristo. Le envía saludos Vilma, dice Dios lo bendiga. Héctor, Gracias, Vilma, acá gracias. Nelson dice: hola Richard, quisiera que me regale una Biblia chiquito para el bolsillo, porque el mío lo regalé a un amigo, gracias, dice Nelson. Aitana dice: me gustaría que hable del diezmo, dice, ¿no? Por acá dice, hola, ¿qué opina de San la Muerte? Saludos cordiales. Acá tenemos otro mensaje, a ver, hola. Bueno, eso de Hola, San la Richard. Hola, pastor, buen día. Me gustaría que explique quién fue Martín Lutero. Según mi conocimiento, Lutero fue echado por el Papa del Vaticano. Ahí Lutero se rebela contra el Papa y escribe otra Biblia, según su criterio, en varios idiomas. Así se expandió la Biblia de Lutero. Ahí nacen otras sectas o otras religiones que se hacen llamar evangelistas. Me gustaría que explique, por favor. Mi nombre es Mario. Chao. Marita. Bueno, Mario, con mucho gusto, muy sintético. Martín Lutero era un cardenal de la religión católica. Martín Lutero nunca hizo una Biblia, eso le aclaro a Mario, nunca hizo una Biblia.
Pero Martín Lutero, en el año 1517 a 1521, él se para frente a una catedral que se llamaba Wittenberg, y él clava en la puerta de la catedral 95 tesis. Ahora no se las voy a recitar, pero la primera dice solo Dios, y solo la Escritura. Es decir, que él iba a creer solo en Dios, solo en la Escritura. Y así hizo un costado a la religión romana. El Papa se llamaba León X, y él desató una persecución contra Lutero. Lutero fue el que inició lo que en el mundo se conoce como el movimiento protestante. Es incorrecta la palabra evangelista, o sea, no corresponde a Lutero. Lutero fundó lo que se conoció en el mundo el movimiento protestante. Eso es visto como una secta. Vio que le dije hoy que secta era un cisma, un desgajamiento de algo, y Lutero sale de ahí. Y ahora, unos años antes, por un asunto de pollera, no nos va a dar el tiempo, pero surgió en el año 1509. Eso que le cuento es 1517 a 1521. En el 1509 fue el primer gran desprendimiento de la religión católica. Por un asunto de pollera, el rey de Inglaterra se llamaba Enrique VIII. Estaba casada con una española que se llamaba Catalina de Aragón, pero era mucho más mayor que él. Y le echó el ojo a una mujer que se llamaba Ana Bolena, una pelirroja hermosa según los documentos de la historia, que después terminó degollada esa mujer, y se casa, y así se rompe la religión. La Iglesia Católica de Inglaterra se separa de la de Roma por un asunto de pollera, ¿no? Y ahí comienza lo es interesante. Sí, y ahí comienza lo que se conoce hasta hoy el movimiento anglicano. Un cura, esto les va a interesar, que se llamaba Simón Menons, era un cura alemán. Él se da cuenta que el sistema de bautismo que tenía su religión, la católica, no era lo que enseña la Biblia. Y entonces Simón Menon, él se convierte a Cristo de verdad y se desprende del catolicismo, y así surge lo que hoy conocemos como el movimiento de los menonitas. Claro. Eso es el año 1509. Ese también es llamado un grupo protestante. No corresponde llamarle evangelista, ¿no? Un poquito más adelante, en el año 1525, se produce otro desprendimiento del catolicismo, liderado por un hombre que se llamó Juan Calvino. Por eso estos se llaman los calvinistas, y de ahí surge la iglesia presbiteriana. Hay muchos cultos presbiterianos, episcopales, todos esos vienen de esa rama del catolicismo que se llamaron los presbiterianos. Y después de eso vienen un grupo de gente en Inglaterra que estudiaban la Biblia en forma metódica. Eran dos hermanos de apellido Wesley, Juan y Carlos, y otro que se llamaba George Whitefield. Y ellos formaron algo que se llamó el Club Santo. Pero como estudiaban la Biblia en forma metódica, les bautizaron con el apodo de los metodistas. Todos esos son iglesias protestantes, hijos y nietos de la religión católica, pero no corresponde llamarles evangelistas. Ese es un dato muy interesante. Vamos a una consulta más, por favor. Hola. Hola, buenos días, Richard. Quiero preguntarle algo al pastor Catani, por favor. Quisiera que me diga, si yo creo que si uno cree en Dios, ¿por qué uno te tiene que bautizar en otra iglesia cuando va? ¿Tiene que uno bautizarse 2 veces? Ahí está. No importa de la iglesia que seamos, o la cristiana, o evangélica, o romana, o católica, pero ya somos bautizados. Pero uno, ¿hay que bautizarse de vuelta? ¿Eso es, qué es obligatorio? No, la Biblia, ahora voy a tratar de interpretar bien la pregunta, pero la Biblia dice así: una fe y un bautismo, ¿tá? Ahora, quizás la señora que habló tuvo una experiencia de haber sido bautizada de niña en la religión católica. Si ese es el caso, la palabra bautismo, que ya le expliqué, la Biblia nunca acepta el bautismo de niño, porque el niño no tiene la posibilidad de reconocer que es un hombre pecador. Por lo tanto, no puede identificarse con Cristo. El bautismo de niños es una jarra de agua, ¿no?, sobre la cabeza, y entonces tampoco reúne la definición de la palabra, que es sumergir o zambullir un cuerpo en otro. Ahora, si la señora tuvo ahora de grande una experiencia con Cristo y se bautizó, vamos a suponer, en una iglesia pentecostal, y después va a una iglesia bautista o metodista o la que fuera, si cuando ella se bautizó ya tenía a Jesucristo como su Salvador, no tiene por qué volver a bautizarse, porque la Biblia enseña enfáticamente una fe
y un bautismo. Bien. Héctor Catani acá en el programa, como siempre es un placer. Fe, relación, en el momento de inclinarse a un Dios que uno tiene. Bueno, para terminar, y Héctor. Richard, como la mayoría de nuestros oyentes trabajan en talleres, Sí. por supuesto que este tema deja mucha tela por cortar Sí. todavía. Entonces los que quieren profundizar ahí me escriben al Facebook o después pasamos ahí mi celular o nos visitan en alguna de nuestras reuniones y un café, un mocochinche de por medio. Claro. Podemos profundizar en estos temas y en otros que tengan inquietudes. Yo estoy para servirles con mucho gusto. Y solamente quiero terminar diciendo esto. Lo que voy a citar es en el libro de Hechos de los Apóstoles 17, versículo 30 y 31, dice así. Dice que Dios, pasando por alto nuestra ignorancia. Mire cuántas cosas que no sabemos de religiones, de Biblia, de tanto, ¿no? Y aún yo que hace 40 años que leo la Biblia, todavía no sé nada. ¿No? Pero dice así el texto, dice que Dios pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia y manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y que vengan a Cristo. Yo no tengo que confesar mis pecados a otra persona que quizás es más pecador que yo. Yo tengo que ir a Cristo y pedir que Él perdone mi pecado y en su sangre preciosa que lave mi pecado, Él me perdonará y me dará una salvación eterna. Busque a Cristo y encontrará al Salvador eterno, el refugio perfecto. ¿Tiene nombre la religión? La relación. ¿Tiene un nombre? Bueno, Como casa, digamos, de una iglesia o algo. No, bueno, esa relación lo que a mí me hace es miembro de la familia de Dios. Dice, los que leen la Biblia, dice el Evangelio de Juan 1, verso 12, dice que a todos aquellos que le recibieron a Cristo, todos los que le recibieron y creen en su nombre, le dio potestad. Esa palabra potestad significa derecho o poder. A todos los que le recibieron, creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Nadie puede ser hijo de Dios si no tiene a Jesucristo como el Salvador. Todos somos creados por Dios, pero hijos de Dios solamente son los que tienen a Jesucristo como el Salvador. El señor Héctor Catani lo encuentra en el Facebook, así, Héctor Catani, Catani con doble T, lo encuentra en el Facebook. ¿El número de usted? Sí, Héctor? bueno, vamos, 15, Sí. 25, 82, 98, 43. Ahí me escribe, me da un mensaje y con mucho gusto voy a estar atendiéndolo. Estamos para servirles, Richard. 15 25 82 98 43. Perfecto. Un placer, Héctor. Bueno. El 12 de diciembre de 2007 comenzó un sueño que alcanzara a mucha gente. En ese